Muchas gracias por esta invitación a participar en este curso virtual. En tal caso, yo soy Javier Yunta, del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano, y voy a hablar de la evaluación hormonal post-trasplante. Para eso vamos a hablar de evaluación del eje gonadal, evaluación del metabolismo y riesgo de fractura, evaluación del eje tiroideo, evaluación del eje adrenal y también la evaluación del riesgo de diabetes, de desarrollar diabetes. Vamos a empezar con la evaluación del eje gonadal y nos vamos a encontrar con algunas problemáticas en relación al eje gonadal. En principio vamos a hablar del femenino. Y hay una situación que es durante el acondicionamiento, en el cual, bueno, podría ser muy necesario evitar las metrorragias en relación a la trombocitopenia. Usualmente esta es una situación de la cual se encargan más los ginecólogos y se trata usualmente con progestágenos, estrógenos o anticonceptivos, como para evitar el sangrado menstrual. Posterior al trasplante sí hay algunas situaciones que son muy importantes que desarrollemos un poco más. Una es la menopausia precoz, la otra obviamente y de la mano es la subfertilidad e infertilidad desarrollada en el post-trasplante y la necesidad del reemplazo hormonal cuando existe menopausia precoz. Tenemos que tener en cuenta que tanto digamos, la radiación como las posibilidades, o mejor dicho, algunas medicaciones pueden generar disfunción ovárica. Acá tenemos diferentes dosis de Grace, ¿sí? A diferentes edades y por encima de estas dosis pueden desarrollar alteración y disfunción ovárica, diezmando la población de ovocitos de ese ovario y produciendo la subfertilidad o infertilidad, ¿sí? Por el otro lado tenemos todas las drogas que se utilizan como quimioterápicos previo al trasplante, que pueden desarrollar o pueden generar esta situación de menopausia precoz, como la ciclofosfamida, etc. Bueno, acá tenemos todos los tratamientos que se pueden utilizar en esa etapa que tienen representación o está claro que pueden generar disfunción ovárica. En tal caso, lo que nosotros debiéramos saber es que en la etapa pretrasplante habría que hacer un buen asesoramiento, si es posible y si la clínica del paciente lo permite, con respecto a la posibilidad de preservar embriones o ovocitos, ¿sí? Y su criopreservación, ¿sí? En ese sentido, siempre es importante tomar estas recomendaciones, comentarlas, ¿sí? Y lo que más eficacia tiene es preservar embriones criopreservados, pero bueno, si la paciente, por ejemplo, no tiene pareja o, o en el momento no tiene, digamos, no está pretendiendo tener embarazo próximo, se podrían criopreservar ovocitos. En el post-trasplante, las dos situaciones son la prevención cardiovascular, ¿sí? Sabiendo que los estrógenos protegen a la mujer durante el periodo premenopáusico del desarrollo de enfermedad cardiovascular y la protección ósea. La evaluación en la mujer usualmente es importante saber, bueno, si menstrua o no. Si la paciente está menstruando, no es necesario solicitarle otros estudios, pero si no está menstruando, lo más aconsejable es solicitar LH, FSH y estradiol para evaluar si estamos en presencia de una menopausia precoz. Y en tal caso, comenzar tratamiento si es necesario y si está por debajo de de los 50 años, es recomendable el uso de anticonceptivos como tratamiento de prevención, incluso de mantención de la densitometría o de la salud ósea.
En el hombre también la gónada puede sufrir daños, digamos, y estos pueden ser, el 21% puede desarrollar hipogonadismo, ¿sí? Alteraciones en la espermatogénesis hasta un 87% y disfunción eréctil un 72%. ¿Sí? Las mismas causas, ¿sí? Tanto la radiación como la quimioterapia PrEP pueden generar esta situación y en tal caso siempre evaluar la libido. Si la libido está alterada, puede tener que ver con hipogonadismo, con la expresión de estar liberando menor cantidad de testosterona por el testículo, y las hormonas que debiéramos pedir en tal caso serían LH, FSH y testosterona. Y bueno, y su futuro reemplazo, si la testosterona biodisponible está disminuida, debiéramos reemplazar con testosterona, ¿sí? Si la testosterona está normal, probablemente tenga que ver con otras causas, como las que tienen que ver con la psicología del paciente, etc. Evaluaciones del metabolismo óseo y prevención de fracturas. Bueno, hay algunos factores que predisponen a la pérdida de masa ósea. En este grupo de pacientes, la hipovitaminosis D es muy frecuente. Entre el 49 y 100% de los pacientes tienen hipovitaminosis D en la situación de pre y post-trasplante. Y además está el riesgo de la pérdida de masa ósea que se relaciona en mayor medida con el trasplante halogénico, claramente, tanto por los protocolos de acondicionamiento como en la inducción a la menopausia en la mujer, también el hipogonadismo en el hombre, o sea, la pérdida o la disminución de la testosterona en el hombre también disminuye la calidad ósea, la pérdida de peso, ¿sí? Relacionada con la enfermedad, y también el tratamiento, la prevención de la enfermedad de injerto contra huésped, tanto aguda como crónica. En tal caso, lo más importante es evaluación en el sentido de protección relacionada con los corticoides. Acá hay un algoritmo que se los dejo en la bibliografía, con respecto más que nada al trasplante halogénico, en el sentido de dar o aportar calcio y vitamina D, y también generar o indicar la densitometría, y también algunos marcadores que nos pueden ser útiles como para poder prevenir la pérdida de masa ósea durante el tratamiento con, digamos, corticoides o incluso durante la quimioterapia. Acá vemos que el test core que se utiliza para tratar es diferente al test core que está relacionado con la osteoporosis. Recuerden que por debajo de menos 2,5 es osteoporosis en la población general, pero en este grupo de pacientes y bajo el tratamiento con corticoides, ese valor baja, o mejor dicho, sube, se eleva a menos 1,5, o sea que vamos a tratar pacientes desde antes. ¿Por qué? Porque los corticoides inducen una fragilidad que es un poco independiente de la densitometría, o sea que la realidad es que más allá de la densitometría muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento, y el tratamiento usualmente son bifosfonatos. Esto es un poco lo mismo, pero las recomendaciones más importantes son estas. Se recomienda una dieta bien balanceada, con ingestas adecuadas de calcio, proteína y vitamina D. El calcio, recuerden que no solo es la leche y el queso, sino que también son las verduras, las hojas verdes aportan mucha cantidad de calcio. Alentar a alimentos ricos en calcio o suplementos. Si no llegamos a conseguir la cantidad propia, habría que agregar algún suplemento. Suplemento con vitamina D, 100.000 unidades en forma mensual. Creo que esto es casi para todos. Previamente medir la calcemia y medir, digamos, la vitamina D, pero la realidad es que sería muy coherente tratar o darles vitamina D a todos. Estimular la actividad física regular,
para aumentar la masa ósea y evitar el consumo de tabaco y alcohol, obviamente. Los tratamientos farmacológicos, en primera instancia, la vitamina D, bifosfonatos, ¿sí? El ácido zoledrónico. Con el ácido zoledrónico endovenoso nos aseguramos de que el paciente tiene un año de tratamiento y eso nos hace tener menos consultas y en realidad tener una mejor y más seguridad en la protección ósea. El calcitriol se utiliza prácticamente solo en los pacientes que están con corticoides. El reemplazo hormonal en las pacientes menores de 50 años o en los hombres. El denosumab se utiliza prácticamente es para los pacientes que tienen insuficiencia renal y no le podemos dar bifosfonatos. Y la teriparatida, que es PTH recombinante, en este grupo de pacientes, si se han recibido radiación ósea, es preferible no utilizar, ¿sí? Está no recomendada. La evaluación ósea se va a hacer previo al trasplante y cada un año con densitometría de la columna lumbar y cadera derecha y un laboratorio en el cual debiéramos tener calcio, fósforo, calciuria, beta-crosslabs, que son marcadores de que se está perdiendo el hueso, fosfatasa alcalina ósea, que es un marcador de que se está recuperando el hueso, y vitamina D y PTH. Esto podría ser cada 6 meses o un año. Evaluación del eje tiroideo. Bueno, la incidencia de hipotiroidismo subclínico es del 11 al 16% a los 2 años en el trasplante halogénica. También hay una proporción digamos, en otros trasplantes, pero digamos, el que más llama la atención es obviamente el trasplante halogénico. El síndrome de T3 baja también es muy frecuente en el trasplante halogénico y en el H crónica, probablemente debido a disminución de la conversión de T4 a T3, como parte de la enfermedad crónica y terapia con glucocorticoides, y esto no representa un factor pronóstico negativo en ese sentido, por lo cual, digamos, la T3 no tiene mucho mayor sentido incluso pedirla en los laboratorios. Con respecto al hipertiroidismo, el hipertiroidismo subclínico transitorio, que consiste en hormonas periféricas normales con valor de TSH bajo, suele ocurrir durante el periodo de reconstitución inmunológica, los primeros 6 meses del trasplante, y ocupa el 15% de los pacientes con trasplante halogénico. La realidad es que es una situación que no revierte mayor preocupación. Sí está bien diagnosticarla, evaluarla, pero probablemente en muchos de los pacientes pase absolutamente desapercibido. El carcinoma de tiroides aumenta su incidencia tanto de carcinoma papilar y folicular en los receptores de trasplante de médula ósea, a medida que la presentación, la media de la presentación es de 8.5 años desde el trasplante, y los factores de riesgo son la edad menor a 10 años, la radioterapia, el sexo femenino y el H crónico. ¿En qué consiste la evaluación del perfil tiroideo? Bueno, en realidad el perfil tiroideo tendríamos que hacer una TSH, una T4 libre y realizarla en forma basal 3 meses y en forma anual. La ecografía de tiroides es interesante realizarla antes y anualmente. Dependerá de las características del nódulo, la decisión o la necesidad de realizar alguna punción. Y cuando no tenemos ningún nódulo, es recomendable hacer el screening cada 3 años o más para detectar esos nódulos nuevos o la posibilidad de desarrollo de carcinoma. Evaluación adrenal o del eje adrenal. La insuficiencia suprarrenal secundaria es un evento prácticamente relacionado con el uso de corticoides en este grupo de pacientes lo que más transfiere riesgo es haber pasado más de 3 meses con corticoides
y dosis altas de corticoides, que las dosis altas están definidas como 8 miligramos de deltisona, o sea, ya estamos hablando de que son dosis que inhiben claramente el eje, ¿sí? Con 4 miligramos también, a veces se inhibe el eje. Suele recuperar la función completa dentro de los 3 a 12 meses posteriores al trasplante, ¿sí? Así que se suele necesitar terapia de sustitución, tener especial cuidado en las situaciones que requieren una suspensión rápida del tratamiento con corticoides y realizar siempre un descenso lento de los corticoides. Prestar especial atención y sospechar insuficiencia suprarrenal cuando encontramos hiponatremia, hipotensión arterial o hipoglucemia. Y frente a la sospecha de insuficiencia suprarrenal, solicitar un cortisol en el momento, tratar sin esperar el resultado, ¿sí? Con una dosis de estrés de hidrocortisona. Y si el paciente recibió ese día o el día previo corticoides de larga duración, el resultado que nos aporta podría no aportar nada al diagnóstico. Queremos decir, si recibió el día anterior dexametasona, el eje va a estar inhibido igual, así que no podemos sacar muchas conclusiones del valor de cortisol. Para la evaluación, no solicitar estudios sin clínica o sospecha de insuficiencia suprarrenal, es decir, cuando estamos descendiendo los corticoides no hace falta suspender, o mejor dicho, valorar el cortisol, no en todos los pacientes. No es necesario pedir estudios si se realiza un adecuado descenso de corticoides, es lo que comentaba. Y si se suspenden rápidamente los corticoides o luego de la suspensión de corticoides el paciente tiene clínica, solicitar ahí un cortisol y tratar como decíamos recién. Evaluación del riesgo de desarrollar diabetes. Bueno, el 6% de los pacientes con trasplante van a desarrollar diabetes tipo 2 en el post-trasplante, ¿sí? La hemoglobina glicosilada puede no ser un factor útil en el contexto de transfusiones de glóbulos rojos de este grupo de pacientes, y los factores de riesgo para desarrollo de diabetes en esta condición impresiona ser prácticamente el uso de corticoides. La glucemia en ayunas no suele elevarse en este grupo de pacientes, o menos que en la diabetes tipo 2, y la TTOG no está diseñada para los pacientes que tienen corticoides. Entonces, tal vez la forma de evaluar a estos pacientes es realizar controles de glucemia antes del almuerzo o la cena, ¿sí? Controles de hemogluco o de sangre venosa, y solicitar hemoglobina glicosilada y glucemia basal cada 3 meses. ¿Sí? Son las formas que nosotros tenemos de evaluar este grupo de pacientes. Conclusiones prácticas. Función gonadal en la mujer, siempre preguntarnos si menstrua o no, y si no menstrua, hay que pedir LH-FSH de estradiol. Siempre preservar óvulos o embriones, dependiendo y siempre asesorar en este sentido. En el hombre, evaluar la libido y la disfunción sexual con preguntas, no hace falta mucho más. Si está afectada, sí pedir estudios que contengan testosterona biodisponible, y se puede preservar el semen también. Con respecto al metabolismo óseo, para prevención de fracturas, pedir densitometría, pedir estudios y tratar en consecuencia. Con respecto a la función tiroidea, pedir perfil tiroideo basal 3 meses y anual, y pedir ecografía de tiroides basal y anual si tenemos nódulos, y basal y cada 3 años si la ecografía es normal. Con respecto a la función adrenal, como les comentaba, no solicitar estudios sin clínica o sospecha de insuficiencia renal. No es necesario pedir estudios si se realiza adecuado descenso de corticoides. Si se suspende rápidamente los corticoides o luego de la suspensión de corticoides el paciente tiene clínica, hay que solicitar un cortisol y tratar en consecuencia con hidrocortisona. Y como conclusión final, es importante que un endocrinólogo con experiencia en trasplante forme parte del grupo multidisciplinario que asiste a los pacientes con trasplante de médula ósea. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo.